Arrancando un poquito esta Florencia. Bueno, vamos a arrancar. Bien, bueno, a ver. Lo que habíamos visto en la clase pasada era un poquito, digamos, nos metimos con el tema de resistencia, ¿no? Lo asimilamos justamente con la sección o el diámetro o el espesor de un conductor, ¿sí? Y habíamos dicho que si acá tenemos un conductor de determinada magnitud y teníamos de alguna manera una diferencia de potencial, ahora estamos a la altura de saber qué es diferencia potencial o voltaje, ¿está bien? Entre dos puntos, llámese un potencial negativo y un potencial positivo, ¿sí? Habíamos dicho que, bueno, va a haber una circulación de corriente, ¿está bien? Corriente. Esto es diferencia de potencial o voltaje. ¿Está bien? Entonces el voltaje habíamos dicho que es lo que genera, es la fuerza necesaria para poner en circulación electrones a través de un conductor, si lo quiere llamar así. Cuanto más diferencia de potencial o más voltaje tenga entre dos puntos, mayor circulación de corriente iba a haber. Habíamos dicho que si aumentábamos a mayor, ¿cuál es el piquito de mayor? A mayor voltaje, mayor corriente. Eran dos parámetros directamente proporcionales, si aumenta uno, aumenta el otro, y viceversa, en el sentido que si baja el voltaje, baja la intensidad o la circulación o el flujo de electrones a través de un conductor. ¿Está bien? Y una vez que entendimos esos dos conceptos, nos metimos con el tema de la resistencia, que obviamente no es que pasan alocadamente, tranquilamente los electrones por un conductor y no pasa nada. El conductor tiene que ver, es como que hay una cierta resistencia que se opone al paso de la corriente eléctrica, ¿está bien? Nosotros habíamos dicho que, obviamente, no es lo mismo que este conductor sea de cobre, ¿sí? Acuérdense, imagínense microscópicamente como si esto en forma expandida fuese un filamento o un conductor, ¿está bien? Un cable internamente, y tuviese un determinado espesor, vamos a imaginar que tiene un determinado espesor determinado, y que el material es de cobre. Entonces, por acá va a haber una determinada circulación de corriente eléctrica, pero que el material también va a generar como un tipo de resistencia al paso de esa corriente eléctrica. No es lo mismo que cierta cantidad de corriente pase por un conductor de cobre que otro conductor de las mismas dimensiones que el primero sea de bronce, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está bien? Estos dos materiales tienen lo que se llama un coeficiente de resistividad al paso de corriente eléctrica. ¿Está bien? Entonces hay una pequeña, no es mucha, pero hay una pequeña oposición, ¿sí?, al paso de la circulación de corriente eléctrica. Eso por un lado. Pero habíamos dicho en la clase pasada que vamos a imaginar este conductor. ¿Qué pasa si yo tengo un conductor, digamos, de un determinado tamaño, llamado espesor? Vamos a suponer que acá hay una diferencia de potencial, imagínense esto es lo que habíamos dicho, ¿no? Dos regiones formadas por iones positivos y iones negativos. Esas conformaciones o regiones, ¿sí?, que tienen átomos con pérdida de electrones en su última órbita o átomos que tienen un electrón de más en su última órbita, ahí se generaban lo que se llamaba iones negativos y iones positivos. Vamos a imaginar que acá tenemos
un potencial negativo y positivo, donde aquí hay un voltaje de, vamos a poner 20 volts, por decir así, por darle un valor, ¿está bien? Entonces acá va a circular una determinada corriente, ¿está bien? Vamos a suponer, no sé, ya más o menos habíamos presentado las unidades de corriente eléctrica, que era el ampere, ¿sí? Entonces vamos a poner un submúltiplo. Vamos a poner como si pasaran 10 miliamperes. 10 miliamperes, que son 10 a la menos 3 amperes. ¿Está bien? Eso ya lo conocemos de que veníamos aprendiendo, ¿sí? Los múltiplos y submúltiplos de Curie. Entonces, claro, este va a tener un determinado tamaño y va a pasar una determinada corriente. Vamos a imaginar ahora que el conductor lo mantenemos tal cual y acá aumentamos el voltaje. Vamos a ponerlo a 100 volts. ¿Está bien? Acuérdense que esto, a mayor valor, va a haber mayor circulación de corriente. Esta diferencia de voltaje va a hacer que pase por el conductor mayor cantidad de corriente eléctrica o mayor cantidad de electrones se desplacen a través de este conductor. ¿Está bien? Vamos a suponer que en vez de ser ahora 10 mA, como pasamos de 20 volt a 100 volt, ahora la corriente en vez de ser de 10 mA, fuese de 1 ampere. Más grande, una magnitud más grande. ¿Está bien? Quizás en este mismo, usando el mismo conductor, no pase nada. ¿Está bien? Pero a medida que vamos aumentando el voltaje, va a ir aumentando la corriente y va a llegar un momento que este conductor empieza a calentarse. ¿Está bien? Empieza a ponerse caliente. No por ahí al momento de fundirse y de cortarse interiormente, sino que empieza a calentarse. Va a llegar un momento que vamos a suponer, le ponemos acá una diferencia de 220 volts, y entre estos dos puntos va a circular, vamos a suponer, no sé, 10 amperes de corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque aumenté el voltaje. La diferencia de voltaje, la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Va a haber una región ahora de mayor cantidad de iones positivos y de iones negativos. Esa fuerza de atracción entre esos dos polos va a hacer que circule mayor cantidad de corriente, mayor cantidad de electrones. ¿Está bien? Entonces quizá esta corriente lo puede aguantar este cable, ¿sí? O este conductor. Pero debido al rozamiento de lo que habíamos comentado en la clase pasada, ¿sí? Va a empezar a calentarse mucho. ¿Está bien? Y acá pueden pasar dos cosas. Si pasa mucha corriente, muchos electrones, puede ser que esto se caliente de tal magnitud o de tal manera que interiormente se termine cortando. ¿Está bien? Entonces, como esto se cortó, el filamento o el conductor o el camino donde van los electrones de un lugar a otro, se les cortó el túnel. Entonces los electrones quedan acá y no pueden seguir. ¿Está bien? Entonces no hay generación de corriente eléctrica. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque se fundió el conductor. Debido a que a un exceso de cantidad de electrones a través de ese conductor. ¿Está bien? Pero puede haber una segunda alternativa. ¿Y cuál es esa segunda alternativa? Es la siguiente. ¿Qué pasa si ahora este conductor, que está pasando gran cantidad de corriente, no importa, pero en vez de ser, por ejemplo, si antes era de cobre, ahora es de tungsteno. ¿Está bien? Y uno dice, este elemento material, ¿sí? El tungsteno es un elemento que, siendo un conductor muy finito, ¿sí? Puede soportar gran cantidad de circulación de electrones sin fundirse, como les decía acá recién. Sin fundirse. Pero no se va a fundir porque más o menos el tungsteno aguanta cierta cantidad de corriente o cierta cantidad de temperatura que se genere
¿sí? O que irradie ese conductor. Pero tal puede llegar a tal punto de que esa circulación que pase por ese conductor, si bien no lo corta, exista gran cantidad de temperatura hasta que este conductor se hace incandescente. Se hace incandescente. ¿Qué significa incandescente? Bueno, las estufas de velas, esas velitas que cuando uno lo enchufa se ponen al rojo vivo, se ponen naranja, ¿sí? Bueno, ese filamento es un rulito interiormente de tungsteno, donde es muy finito, no se corta, pasa mucha corriente por ahí y pasa esto, ¿sí? Se calienta tanto y llega un momento que se pone incandescente, de manera naranja, ¿está bien? Se pone muy incandescente. No se corta, como dijimos recién, que era una opción posible. ¿Está bien? Entonces, estos descubrimientos, estas investigaciones que se hicieron, de alguna manera el hombre siempre trata de aprovecharlas para otros fines. ¿Está bien? Para otros fines. Entonces, uno de esos fines, ¿cuál puede ser? Bueno, lo que nosotros decíamos, si acá teníamos una lámpara, este es el casquillo, ¿sí? Una lámpara donde interiormente hay un filamento de tungsteno, las de antes, por ejemplo, donde acá había una circulación de corriente, vamos a suponer que tienen, esto venía por acá, y acá lo enchufamos a 220 volts, ¿está bien? Fíjense que el circuito es cerrado, hay circulación de corriente por acá, y esto, más allá de ser un filamento muy finito ante la circulación excesiva de corriente, hace que no solo esto se recaliente e irradie calor, por eso pasaba después que había que esperar a que un poquito que se enfríe el casquillo para desenroscarlo en el tiempo antiguo, sino que llega un punto de que es tan elevada la temperatura que esto se pone al rojo vivo. ¿Está bien? Y eso es lo que aprovechó el hombre, que gracias a esta incandescencia, uno tiene esos foquitos que tenía antiguamente, bueno, ahora son estos que tienen casquillo electrónico, los de bajo consumo, pero que operan de otra manera, pero para que se entiendan, ¿no? El aprovechamiento del hombre, ¿sí? A razón de ciertas cosas físicas que uno iba a su paso descubriendo. ¿Tá? Entonces, justamente en este camino, ¿sí? En esta idea, esto ahora lo vamos a aplicar para otra cosa que vamos a ver dentro de poquito. Es como que yo lo fui preparando con varias cositas, porque ahora vamos a ver algo, ¿sí? Donde vamos a ver todas estas cosas en conjunto. ¿Está bien? Entonces, ya habíamos dicho en la última clase que si este conductor era muy finito, habíamos dicho que es como que los hombrecitos, los electrones, pasaban como muy, al ser muy finito, es como que pasan de a uno y pasan todos juntos, pasan muchos por la diferencia de voltaje, ¿sí? Entre estos dos puntos. Eso va a obligar que pasen muchos, ¿sí? Electrones, de tal manera que va a encontrarse con montañitas, como habíamos dicho, obstáculos interiormente, ¿sí? Y que estos señores van a empezar a rozarse con las paredes del conductor, ¿sí? Eso como para entenderlo de alguna manera, que eso hace que esos electrones, al pasar muy bruscamente y en gran cantidad, esos rozamientos se produzca una elevación de temperatura. ¿Está bien? Y que llegue esa elevación de temperatura, ¿con qué lo vamos a acoplar? Con lo que aprendimos en un momento. Habíamos dicho que si teníamos un átomo, dibujo solamente como ejemplo un electrón en su última órbita. Nosotros ya sabemos que los átomos, ¿sí? Están mucho más agarrados a aquellos electrones que están muy pegados al núcleo y son muy fáciles de perder aquellos electrones que se encuentran muy alejados del núcleo, ¿está bien? Porque están agarrados hasta ahí, pero si hay algo que hace que se puedan perder, bueno, los pierden, ¿está bien? Una de esas condiciones había dicho, bueno, ¿qué pasa si
a un átomo que está en condiciones normales, se los pone a un escenario de elevación de temperatura, donde hay temperatura en la atmósfera. Estos electrones que están girando a gran velocidad, habíamos dicho que empiezan a girar más de lo normal, tal es el punto en que la fuerza centrífuga de este electrón supera a la fuerza que le hacen los protones en el núcleo y termina saliendo desprendido. ¿Está bien? Justamente este concepto se aplica acá. ¿Está bien? Estos electrones que, debido a la diferencia de voltaje o diferencia de potencial, hay tanta fuerza de atracción entre estos dos bornes, por decirlo así, o espacios, o regiones, que hace que pasen bruscamente cierta cantidad de corriente eléctrica, o sea, cierta cantidad de electrones. ¿Está bien? Eso que habíamos dicho que estos electrones van anulando un ion de acá, el átomo contiguo dona su electrón para que éste quede, digamos, neutralizado, eléctricamente neutro, y así forman como una circulación, un desplazamiento de electrones por intermedio internamente en el conductor. Eso es otra parte que lo habíamos visto en algunos de los videos que grabamos. Entonces, esto, justamente cuando hay una cantidad de electrones que van de un lado a otro, puede llegar a que si yo lo ayudo con un filamento muy finito, hago que esa cantidad de corriente, ¿sí? Me quedo tranquilo de que no se va a cortar ese filamento, pero le hago pasar a propósito mucha cantidad de electrones para que se ponga el rojo vivo, exista una elevación de temperatura en ese conductor y pase justamente esto. Va a hacer que los átomos del material, ¿sí? Del material, suceda esto, saliendo electrones, desprendiéndose electrones en la zona aledaña al conductor. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, acá es como se puede ver, digamos, justamente lo que es diferencia de potencial o voltaje, que es la fuerza que hace que por un conductor circulen electrones de un lugar a otro. La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. Y que ya sabemos que si hay un conductor muy finito, si no es de tungsteno o es de cobre, se puede, digamos, se puede fundir y se corta. Entonces, impide el paso posterior de corriente eléctrica. ¿Está bien? Ese también es otro fenómeno que el hombre aprovechó, ¿sí? A modo de fusible. ¿Está bien? El hombre hace un fusible con un material, un determinado material, vamos a poner una chapita de aluminio, y te dice que aguanta 10 amperes. Entonces, bueno, de un lugar a otro circula corriente eléctrica, ¿sí? Y esa chapita está preparada para 10 amperes. Ahora, ¿qué pasa si yo, esta chapita, hago que por acá circule mayor corriente? Bueno, este aluminio se termina fundiendo y se corta. ¿Sí? Algo parecido sucede con los fusibles del automóvil. ¿Está bien? Que hay determinados fusibles que dice 10 amperes, 10A, 20A, 30A, ¿sí? Es para los diferentes dispositivos, ¿sí? Que necesitan usar cierta cantidad de corriente eléctrica, cierta cantidad de flujo de electrones para poder funcionar. El estéreo, el burro de arranque, las lamparitas, las luces de alta, de baja. ¿Está bien? Entonces, bueno, justamente son cosas que aprovecha el hombre. ¿Está bien? Pero acá como fusible. Pero la otra es decir, bueno, yo no quiero que sea fusible, quiero que se ponga incandescente. Bueno, en vez de aluminio, usa tungsteno. Entonces el hombre fue arreglándose con eso y fue viendo diferentes cosas. ¿Está bien? ¿Estamos? Acá fíjense que justamente estas cositas que le estoy haciendo de introducción, ahora lo vamos a ver en vivo y en directo de lo que se conoce como equipo de rayos X. ¿Está bien? Entonces, en el equipo de rayos X vamos a ver, digamos, todas estas cositas, ¿sí? En conjunto. ¿Está? Entonces, acá viene lo lindo, porque hasta ahora es como que vimos cosas, aprendimos, ¿sí? Un montón de cosas, y que justamente todas
confluyen, digamos, de alguna manera en el equipo de rayos X. Y ahora se van a dar cuenta qué es lo que sucede. Entonces, vamos a ver ahora lo que se conoce como equipo de rayos X. ¿Está bien? Bueno, rayos X justamente viene también, aprovecho. Después les voy a mandar un video que a veces estoy chusmeando por ahí. ¿Está bien? Le pusieron X como la incógnita X, digamos, porque no sabía. Había un tipo de radiación que se generaba, ¿sí? Ya habrán visto un poco de historia en algún tipo de materia, y que justamente, bueno, Röntgen, y todos esos señores en su momento, cuando vieron esto, que se generaba como una especie de fotografía, que es lo que ahora es placa radiográfica, no sabía, sabía que había un tipo de radiación, pero no sabía bien qué era, entonces lo llamó rayos X, como la incógnita X de la matemática, ¿está bien? Así que bien le quedó eso, digamos, ¿está bien? Quedó así. Pero bueno, sigamos con esto. Equipo de rayos X, ¿sí? Tiene tres áreas. ¿Sí? El equipo de rayos X tiene una parte que sería el tubo de rayos X, el tubo de rayos X. Hay una segunda parte que sería la consola de comando, ¿sí? La consola de comando. Y una tercera parte que es la baja y alta tensión, ¿sí? La baja y alta tensión, ¿sí? Ustedes pueden ver que en los equipos de alta tensión, cuando vean un equipo en un lugar donde exista, digamos, un aparato, un equipo de rayos X, siempre hay algo en azul, como, digamos, esta especie de caja de chapa, donde siempre aparece esto, ¿no? Bueno, algo así. Ahora no me sale. Estilo de un rayo, ¿está bien? Que te dice peligro, no tocar, o algo por el estilo, donde va a haber mucho voltaje, exacto. ¿Está bien? Entonces fíjense la idea de esto cuando te dicen no tocar, peligro, riesgo, alto voltaje, ¿sí? Cuando te dicen riesgo, porque bueno, esto puede pasar, si vos tocas, pasa mucha corriente por tu cuerpo, porque vos con los pies estás haciendo de diferencia de potencial entre tu mano y el piso, y vos serías tu conductor, serías el conductor para el paso de electrones a través de tu cuerpo. Y como tu cuerpo aguanta cierta circulación de corriente, esta cantidad de corriente no podría soportarla. Y también uno no se va a fundir o a cortar el conductor como vimos recién. Directamente empiezan contracciones musculares y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué sucede cuando uno queda por vía, se electrocuta, digamos? ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, para que vayan viendo de alto voltaje, uno ya diga una diferencia de potencial. Esto es lo que hace la fuerza o genera la fuerza para que haya una circulación determinada de corriente eléctrica. Cuando hablamos de corriente eléctrica es circulación de electrones libres a través de un conductor. ¿Está bien? Así que bueno, presentado las tres formas, digamos, las tres partes en que podríamos dividir el equipo de rayos X, al que vamos a atacar hoy porque es el más laborioso, ¿sí? Después vamos a ver también. Esto vamos a verlo muy por arriba porque ya tenemos que entrar en mucho de electricidad. Y prefiero que se aprenda más de esto y de esto que baja y alta tensión. Vamos a verlo también para que se entienda una idea, ¿está bien? Pero nos vamos a meter con circuitería y eso porque, bueno, uno no interesa eso. Las conexiones y todo eso. Así que, bueno, vamos a ver entonces esta primera parte, que es tubo de rayos X, que es la más linda, por decirlo así. Entonces, vamos a ver el tubo de rayos X.
El tubo de rayos X tiene más o menos diferentes formas, puede haber diferentes dibujos, ¿sí? Pero vamos a ponerlo a grosso modo, tiene una ventanita, que es la ventanita por donde salen los rayos, ¿sí? El paciente se encuentra acá, en la camilla, y es esa, digamos, esa luz o esa ventana donde va a salir, digamos, los rayos para sacar el tema de la placa radiográfica. ¿Está bien? Entonces va a tener una ventanita. Esto internamente no se ve, no se ve. Lo vamos a poner por acá, algo así. Tiene esta forma. ¿Está bien? La ventana la vamos a poner más acá. No tiene que estar en esta parte. La ventana. ¿Sí? Y acá, a ver, dos placas que ahora vamos a ver. Dos placas que tienen. Y después un filamento. Y ahí ya se terminaría. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Tiene algo, ¿sí? Vamos a poner como una forma rectangular más allá de que tenga una determinada forma. ¿Está bien? Hay una parte que está, todo esto tiene unos elementos internos, como de adentro hacia afuera, que está recubierta por, ¿sí?, una lámpara de vidrio de alta temperatura. ¿Sí? O sea que lo primero que tenemos, ¿sí?, esto es vidrio de alta temperatura. ¿Está? ¿Por qué será de alta temperatura? Ahora vamos a ver. ¿Está bien? Entonces, para que esto, si hay mucha temperatura, tiene que tener algo que de alguna manera amortigüe o baje esa temperatura. Entonces, esto está de alguna manera rodeado, está rodeado, ¿sí?, por algo que es aceite. Esto, ¿sí?, es como si estuviese todo recubierto, una lámpara de vidrio, todo en su contorno está revestida, digamos, está contenida en aceite. Está en aceite. ¿Cuál es la función de ese aceite? Es amortiguar la temperatura. Entonces, la función de este aceite es amortiguar la temperatura. Amortiguar la temperatura. ¿Está bien? Entonces tenemos una lámpara de vidrio que obviamente van a suceder cosas internamente que ahora no vamos a meter en detalle, que va a hacer que se genere muy alta la temperatura, haya una elevación grande de temperatura, y para que esto de alguna manera no produzca algún cablerío o algo que está en el aparato a fundirlo por la elevación de calor, esto está, digamos, de alguna manera sumergido en algo que es recubierto de aceite, que su función es amortiguar la temperatura. ¿Está bien? Y también de hacer algún tipo de... Es un puente térmico lo que haría esto. ¿Está? Pero bueno, si es la otra pregunta que vendría es decir, bueno, esto para temperatura. La otra es decir, bueno, acá interiormente aparentemente debería haber radiación, alguna generación de radiación que ahora vamos a ver. ¿Está bien? Entonces, la radiación, como va a salir hacia todos los lugares, ¿sí?, no solamente vamos a aprovechar nosotros los que salen por la ventana, sino que toda la radiación que se genera acá y que ahora vamos a ver, sale hacia todos los lugares. Entonces, si salen a todos los lugares y yo acá no lo recubro con algo, entonces sí es muy peligroso. Entonces, esta parte, el tubo rayos X a su vez, está recubierto, menos la parte de la ventana, está recubierto todo por plomo. ¿Sí? Esto, no tengo otros colores, a ver si tengo otro color, si se puede ver.
Pues esto es lindo para hacerlo en colores, y yo que no soy muy buen dibujante. Esto que está en rojo es toda una película que rodea a este tubo de rayos X, ¿sí? Que está hecho de plomo. ¿Está bien? Está hecho de plomo. Tiene un cierto espesor, pero ¿por qué se le pone plomo? Justamente porque más allá de ser un elemento maleable que uno lo puede adecuar a diferentes formas, ¿sí? Tiene el número atómico 82, o sea, tiene un Z de 82. Entonces, ¿qué significaba ese número atómico? Era la cantidad de protones que tiene ese átomo. Pero si tiene 82 protones y es eléctricamente neutro es porque tiene 82 electrones en sus últimas, en la región de las órbitas. Entonces se aprovecha este material por varias razones. Uno, porque obviamente es un elemento que dentro de todo tiene un determinado costo, ¿sí? Más o menos, es maleable, un material maleable, y tiene un número atómico elevado en el sentido de que estos, esta cantidad de electrones, electrones, digamos, que tienen en la región de las órbitas, van a ayudar a justamente a amortiguar esos rayos que quieran salir hacia todos los lugares. No es que los van a bloquear, alguno va a pasar, pero acuérdense lo que vimos, el tema de los choques. Bueno,